de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros ACOLDESE. Nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Díaz Granados, se excusa por no poder asistir el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia porque tenemos conciencia de las dificultades que se han presentado el día de hoy en materia de movilidad y orden público. Entonces, pues para nosotros es muy honroso contar con ustedes. El día de hoy la tertulia académica de ACOLDESE va a estar a cargo del doctor Héctor Mauricio Medina Casas. Él es un ilustrísimo abogado javeriano, tiene un posgrado en seguros también de la Universidad Externado de Colombia. Él es docente universitario, es catedrático en la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Medina tiene a su cargo la cátedra de Comercial Internacional en la Universidad Javeriana y es columnista de asuntos legales en el Diario de la República. Doctor Medina tiene también una maestría de Derecho Internacional Económico de la Universidad de París y actualmente pues es socio de su propia firma de abogados, MIP Abogados, y se dedica a asuntos principalmente de seguros, pero pues tiene otros asuntos también de derecho comercial. Es abogado, consultor y litigante. Entonces, doctor Héctor, mil gracias por aceptar la invitación de la asociación, por estar presente el día de hoy a pesar de las dificultades de orden público y movilidad. De verdad, infinitamente agradecidos. El tema de la tertulia que tenemos para hoy es aspectos internacionales del contrato de seguros. Entonces, dicho eso, pues yo le doy la palabra al doctor Héctor. Bienvenida, esta a su casa. Muchas gracias por la invitación. Un segundo, que tuve acá un daño. Eso, editémoslo, por favor. Editemos el tema del cableado. Ya. ¿Listo? Un poquito más tarde. Ahí está. Falta saludar a los amigos. Pereira, Cartagena, Manizales, Ah. Seguro, Perú. Vale, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, a ACOLDESE, al doctor Juan Manuel, al doctor Nicolás, y pues a todos ustedes por estar acá, porque sé que estaba difícil llegar, pero pues lo importante es que pudieron pues llegar para acompañarnos en esta tertulia de esta noche. Bien, ¿cuál es el tema de la tertulia y el tema sobre el cual quiero pues dedicarle estos minutos en esta charla? Aspectos internacionales del contrato de seguro, es el título de la tertulia de hoy. Básicamente, ¿qué quiero mostrarles en este tema de aspectos internacionales del contrato de seguro? Yo quiero hacer una unión y mostrarles una unión que se presenta entre dos áreas del derecho que son el derecho internacional privado. Hoy no se habla ya tanto de derecho internacional privado, sino se habla más de derecho comercial internacional, pero pues en Colombia tenemos unas reglas y unas normas sobre derecho internacional privado, y articularlo con las normas del contrato de seguro para hablar de algo y entrar a mirar si existe y si podemos calificar algunos contratos de seguro como contratos de seguro internacionales y mirar qué consecuencias jurídicas tendría esa calificación. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hacer esa unión entre derecho internacional privado y contrato de seguros, y para lo cual vamos a seguir esta tabla de contenido que básicamente tiene 4 grandes aspectos, que son: 1, hablar de unas generalidades del contrato internacional, que me parece importante contextualizar aspectos del contrato internacional antes de entrar a hablar del contrato de seguro. 2, plantearnos si pueden existir contratos de seguro internacionales. 3, analizar los efectos. O sea, adelanto un poco la respuesta, y es que sí puede haber contratos de seguro internacionales, y adelanto los efectos, que son: 1, que es el punto 3, el conflicto de jurisdicción, entrar a buscar cuál sería el juez que va a resolver las controversias que se pueden generar de un contrato de seguro internacional, y 4, el conflicto de leyes, cuál sería la ley aplicable que se podría o que se utilizaría para resolver una controversia derivada de un contrato internacional. Y hago una aclaración antes de entrar en materia, y es que digamos, al hablar de contrato de seguro internacional o aspectos internacionales del seguro, uno puede pensar inmediatamente en temas de reaseguro. No vamos a
hablar nada de temas de reaseguro, sino vamos a centrarnos, porque sería un poco más evidente la internacionalidad del contrato, vamos a entrar solamente a hablar temas de contrato de seguro, no abordaremos aspectos del reaseguro. Bien, dicho eso entonces, entremos en materia con unas generalidades sobre los contratos internacionales. Y hay varios aspectos que es importante resaltar sobre los contratos internacionales, sobre todo desde el ámbito y desde el punto de vista del derecho colombiano. Lo primero es que en Colombia nosotros no tenemos una definición legal de contrato internacional. Ustedes no van a encontrar definición legal de contrato internacional y tampoco tenemos una regulación sistemática del contrato internacional. Hay ciertos países que tienen legislaciones específicas sobre contratación internacional y los efectos del contrato internacional, pero no es el caso colombiano. No obstante, no se puede decir tampoco que en Colombia pues estemos dándole la espalda a la contratación internacional, porque hay ciertas normas que están un poco dispersas en el ordenamiento jurídico, que son normas que típicamente regulan contratos internacionales. Entonces, se deduce que existe en Colombia el concepto de contrato internacional, pero no encontramos una regulación clara y sistemática de lo que sería esta categoría, si lo podemos llamar así, de contrato. ¿De dónde podemos desprender existencia o la existencia del contrato internacional? De distintas normas que vienen desde el Código Civil, los primeros artículos del Código Civil, artículo 19, que ustedes recordarán que se llama también o se conoce con el nombre de Estatuto Personal, que regula temas de capacidad y temas de capacidad cuando se celebran actos jurídicos por fuera del país, pero que tienen efectos en Colombia. Artículo 20, Estatuto Real, artículo 21 sobre forma de los actos jurídicos internacionales. Artículos del Código de Comercio que vamos a tratar hoy, sobre todo el 869 del Código de Comercio, que ya nos habla de ley aplicable a contratos que se celebran en el exterior pero que se ejecutan en Colombia. Artículo 1328, un tema de agencia comercial pero que también regula temas de ley aplicable en materia de contratación internacional. Y un artículo bien importante que nos va a servir de eje en parte de la exposición, que es el artículo 62 de la ley 1563. La ley 1563 es la ley de arbitraje que tiene pues una parte de arbitraje nacional y una parte de arbitraje internacional. El artículo 62 está ubicado en la parte de arbitraje internacional. Entonces, podemos ir concluyendo que si bien en Colombia no tenemos una definición legal de contrato internacional, no tenemos una regulación sistemática, pues tampoco podemos decir que no existe, porque existen normas y disposiciones que lo regulan, pero de forma muy dispersa. Ahora, dicho eso, vale la pena preguntarse, bueno, ¿y qué es un contrato internacional? O sea, ¿cuál sería la definición de contratos internacionales más allá que no tengamos una definición legal? Tal vez la forma o la definición más sencilla para definir un contrato internacional es indicar que es el contrato que está vinculado con varios ordenamientos jurídicos, con más de un ordenamiento jurídico. El contrato doméstico tiene todos los vínculos que puede generar ese contrato con un solo ordenamiento jurídico, con un solo país. El contrato internacional está vinculado con más de un ordenamiento jurídico. Y eso, por supuesto, tiene unos efectos importantes que ya los vamos a plantear. Dentro de las pocas, digamos, dentro de los pocos instrumentos donde se encuentra una definición de contrato internacional, hay una convención que Colombia no es parte, que es la Convención Interamericana sobre Contratos Internacionales del año 94. En esa convención, que se suscribió en México, hay una definición de contrato internacional que básicamente es muy similar, pero es de los pocos instrumentos donde ustedes encuentran una definición de qué es un contrato internacional. Pero básicamente es eso, es un contrato que está vinculado con más de un Estado, con más de un país, con más de un ordenamiento jurídico. Ahora, la pregunta es, listo, ya sabemos que el contrato está identificado o está vinculado con, digamos, con más de un ordenamiento jurídico, pero la pregunta sería, ¿y cuáles son esos vínculos que identificarían al contrato como contrato internacional? Entonces resulta que en Colombia, ante esa inexistencia de una regulación sistemática sobre lo que es un contrato internacional, se ha planteado una analogía utilizando las normas de arbitraje internacional. Una analogía que parte del artículo 69 de la ley 1563. La ley 1563 es la ley de arbitraje internacional. Bien, varios autores han propuesto esta analogía que les voy a contar a continuación, entre esos el doctor Antonio Alcure. Él ha planteado que, como no hay regulación en Colombia sobre la contratación internacional, pero sí hay unas normas que regulan el arbitraje internacional y, en este artículo, unos supuestos en los cuales se puede pactar arbitraje internacional. La analogía es,
utilicemos los supuestos que están o que se utilizan en materia de arbitraje internacional para llenar el vacío que existe en materia de contratación internacional y entendamos entonces que en todos los casos en los cuales se puede pactar arbitraje internacional existirá un contrato internacional. En otras palabras, un poco la justificación y la explicación es, mire, todos los casos de arbitraje internacional, o casi todos, implican la existencia de un contrato internacional. El arbitraje es internacional no por el arbitraje mismo, sino por el contrato que le da vida pues el contrato, digamos, que da lugar a que se pacte posteriormente arbitraje internacional, o en el mismo a través de una cláusula compromisoria. Y pues el arbitraje es uno de los mecanismos que más se utiliza para resolver controversias contractuales, y en materia internacional se ha dicho que el arbitraje es el foro natural para resolver controversias derivadas de un contrato internacional. Entonces, un poco tomando esa justificación, la analogía que se propone es utilicemos los criterios que existen en la Ley 1563 sobre arbitraje internacional y traigámoslos para decir exactamente que hay 3 tipos de vínculos en Colombia que nos permiten identificar cuándo estamos frente a contratos internacionales. Pero ¿eso de dónde lo traemos? De los supuestos que trae la Ley 1563 para pactar arbitraje internacional. ¿Cuáles serían esos tipos de vínculos, esos supuestos en los cuales existirían contratos internacionales o en los cuales, en otros términos, se podría pactar arbitraje internacional? Serían los siguientes. 1, contratos en los cuales las partes al momento de su celebración tienen domicilio en estados distintos. 2, contratos en los cuales se afectan los intereses del comercio internacional. Y 3, contratos en los cuales el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones que surgen del contrato está situado en un lugar diferente al del domicilio de las partes. En esos supuestos que se puede pactar arbitraje internacional, estamos o entendemos que también estamos frente a supuestos de contratación internacional. Quiero resaltar un poco el segundo supuesto, que el contrato afecte los intereses del comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse qué significa que el contrato esté afectado o qué significa que se afecten los intereses del comercio internacional. La Ley 1563 no tiene una definición sobre el punto. Esto es una noción francesa que se empezó a desarrollar en Francia en los años 30 y que hoy en día la desarrollaron primero jurisprudencialmente y hoy en día existe consagración legal en Francia para efectos de arbitraje internacional, en la cual en Francia se ha entendido que se afectan los intereses del comercio internacional cuando bienes, servicios o divisas traspasan, o al menos una frontera, o traspasan o se transfieren a través de las fronteras. Bueno, entonces, esa definición de considerar que se afectan los intereses del comercio internacional cuando bienes, servicios o divisas traspasan las fronteras, esa definición pues es la que se entiende hoy en día en el derecho comparado sobre qué es afectar los intereses del comercio internacional, y es la que se ha venido desarrollando también en Colombia desde el punto de vista doctrinal e incluso un poco también desde el punto de vista jurisprudencial en unas decisiones de la ley de la Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad no de la Ley 1563 sino de la ley anterior de arbitraje internacional, que era la Ley 315 del año 96. Entonces se entiende que afectar los intereses del comercio internacional es que bienes, servicios o divisas traspasen pues una frontera. Ahora, algo importante, simplemente lo dejo mencionado porque es un tema de actualidad. En este momento está cursando un trámite, pues acabo de presentar un proyecto de ley para modificar la Ley 1563 y plantea unas modificaciones tanto en arbitraje nacional como en arbitraje internacional. Dentro de las modificaciones que trae la parte relacionada con arbitraje internacional está la de dar una definición legal de qué significa afectar los intereses del comercio internacional, y esa definición pues es la que les acabo de decir, que bienes, servicios o divisas traspasen una frontera. Bien, para efectos de lo que es esta presentación, simplemente lo que quiero resaltar es que en estos casos se puede decir en Colombia que hay un contrato internacional y por supuesto que se puede pactar arbitraje internacional. Y un poco el ejercicio que quiero pues realizar con ustedes es cómo llevar estos casos a contratos de seguros e identificar en qué casos podríamos entonces hablar de contratos de seguro internacional.
Identificado que puede existir un contrato de seguro internacional, pues es importante, perdón, un contrato internacional, antes de irnos a la parte del contrato de seguro internacional, un contrato internacional, pues es importante tener en cuenta desde ya cuáles son los efectos que se presentan cuando hay un contrato internacional. Y es que siempre que hay un contrato internacional se presenta un conflicto de jurisdicción y un conflicto de ley. Es decir, siempre habrá que preguntarse, habrá que cuestionarse dónde se van a resolver las controversias. Esos son temas típicos de derecho internacional privado, y cuál va a ser la ley aplicable que se va a utilizar para la solución de las controversias. Y siempre hay una recomendación en la unión del conflicto de jurisdicción con el conflicto de leyes, y es que se resuelve primero el conflicto de jurisdicción, primero identifico quién me resuelve la controversia, y después se resuelve el conflicto de ley. ¿Por qué? Porque la ley puede cambiar en función del juez que va a resolver la controversia. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos sobre eso. Pero lo que me interesa en este momento es mostrarles cómo no hay mucha regulación, o no hay una regulación organizada en Colombia sobre el contrato internacional, no obstante que se pueden identificar supuestos de contratación internacional en los casos que tenemos proyectados, y que cuando eso ocurre van a surgir unos conflictos que se denominan, que son los conflictos típicos del derecho internacional privado, conflicto de jurisdicción y conflicto de ley, y que siempre se debe resolver primero el conflicto de jurisdicción. ¿Listo? Bien. Dicho eso, y teniendo como ese marco muy general de lo que es el contrato internacional en Colombia, vale la pena entonces plantearse si, ya sabiendo pues que puede existir un contrato internacional en Colombia, si puede existir un contrato de seguro internacional, un contrato internacional de seguros o contrato de seguro internacional. Y en ese caso, si lo logramos identificar, pues dónde se resolverían las controversias que surgen de ese, que pueden surgir de ese contrato, conflicto de jurisdicción, y cuáles serían las leyes que se tendrían que aplicar, conflicto de ley. La respuesta a este cuestionamiento que aparece proyectado es que sí podemos encontrar contratos de seguro internacional, y de pronto los encontramos más de lo que nosotros creemos. Lo que sucede es que, como el contrato de seguro, todos sabemos, es un contrato que está altamente regulado, pues solamente se va a dar esta posibilidad de existencia de un contrato de seguro internacional en unos casos muy específicos, en unos casos específicos que el legislador ha determinado. No es como en las demás materias en derecho comercial, es que si presento o si encuentro alguno de los supuestos que acabamos de plantear, ya tengo un contrato internacional, porque acá, pues así los tenga, si no lo permite la ley por ser un contrato tan regulado, pues no voy a poder hablar de un contrato verdaderamente internacional. Entonces la conclusión o la respuesta inicial sería sí, pero por tratarse de un contrato altamente regulado, solo podemos hablar de contrato de seguro internacional en los casos que nos ha permitido el legislador. Y teniendo ese punto de partida claro, pues tenemos que empezar a buscar normas donde podemos encontrar contratos de seguro internacional. Y la primera norma que tenemos que traer a colación es la ley 1328 del año 2009. Esta ley, pues todos la conocemos, es una ley que dio una liberalización en el mercado asegurador, fundamentalmente porque estableció a partir del 15 de julio de 2013 que compañías de seguro extranjeras pudieran ofrecer seguros en Colombia, y dos, que residentes colombianos pudieran contratar seguros en el exterior. Ahorita vamos a ir un poco al detalle de lo que dispone la ley 1328. De ahí podemos sacar una primera conclusión, y es que en virtud de lo que establece la ley 1328 y de esa posibilidad, por ejemplo, de que residentes colombianos contraten seguros en el exterior con compañías de seguro extranjeras, encontramos que hay una primera, llamémosla, calificación de contratos de seguro internacional en virtud de la calidad de las partes. Vamos a identificar varios, pero en virtud de la calidad de las partes, lo que quiero decir es que el primer supuesto que hablábamos y que existía en materia de contratación internacional era que las partes tuvieran su domicilio en estados distintos. Pues bien, acá vamos a encontrar que en virtud de la ley 1328 encontramos unos casos donde está ese supuesto en el cual tomador está domiciliado en un país, el asegurador está domiciliado en otro, y perfectamente podemos hablar de contrato de seguro internacional. Entonces veamos esas situaciones, y veamos la situación desde el punto de vista de un tomador que está domiciliado en Colombia. ¿Qué encontramos en la ley 1328? Pues encontramos el parágrafo segundo del artículo 61. Esto no es cita textual, yo lo resumí ahí un poquito, pero básicamente pues está resumido lo que dice la norma, y es lo siguiente, y resalto lo que considero que puede ser importante para efectos de la charla. Primero, toda persona podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro. Esa es la regla que entonces establece la ley 1328, con excepción de algunos seguros especiales, que son los que tienen que ver con seguridad social, los seguros obligatorios, los seguros que para poderse tomar requieren la existencia de un seguro obligatorio, o contratos donde el tomador es una entidad del Estado. En esos casos,
Salvo esos casos, se entiende que se pueden tomar o se pueden contratar seguros en el exterior. Surge una pregunta y es si puede contratarse el seguro estando físicamente el tomador en Colombia. ¿Por qué? Ahí traigo el concepto, esta es la posición, estuve revisando si había cambios en la superintendencia financiera, pero no encontré, pues entiendo este es el concepto que sigue manteniéndose vigente. La superintendencia financiera considera que no. En otras palabras, la superintendencia financiera dice, sí señor, está liberalizado el mercado, digamos, residentes domiciliados en Colombia pueden contratar seguros, salvo las excepciones que están en el exterior, pero no pueden estar en Colombia. Y entonces la superintendencia dice, el residente colombiano que desee comprar un seguro con una aseguradora extranjera debe encontrarse ubicado físicamente fuera del territorio nacional. Es decir, el entendimiento que ha hecho la norma es que el consumidor, y ese es un punto que va a mencionar más adelante, y es cómo afecta todos estos temas de la internacionalidad de la relación jurídica, en este caso del seguro, al consumidor de seguros. Lo que ha dicho la superintendencia es, oiga, señor consumidor de seguros, si usted quiere contratar un seguro y hacer uso de ese parágrafo segundo del artículo 61 de la ley 1328, tiene que desplazarse al exterior y contratar el seguro en el exterior. Yo tengo una posición diferente. Yo realmente creo que bajo la norma como está, y voy a leer ahorita la norma que me parece como importante buscarle un poco el sentido, es perfectamente posible que el tomador colombiano contrate seguros en el exterior, creo que es un tema de redacción, estando físicamente en el país. Una pregunta. Igual. Pero para que quede... Yo tengo una visión particular sobre este debate, porque uno ve este concepto de la superintendencia financiera y dice, señor consumidor, si usted quiere adquirir seguros y utilizar esta ley, tiene que irse al exterior a comprar los seguros. Y si se va al exterior, pues yo me exonero de responsabilidad porque yo no soy competente, usted tendrá que reclamar a las autoridades pertinentes. Entonces, dice esto, y uno se hace la pregunta. Entonces, la superintendencia dice, usted tiene que salir de Colombia, pero yo no voy a ser responsable. Y pues, si yo, consumidor colombiano, desde internet adquiero cualquier seguro, pues ¿acaso va a llegar la superintendencia a decirme está haciendo algo ilegal? Pues casi que se vuelve algo pues un debate que no tiene ningún sentido, porque la superintendencia no puede regular que un consumidor consuma o no seguros en el exterior. Y si dice que uno quiere aplicar la ley y se tiene que ir al exterior, pues también es irónico, porque dice que tampoco se va a ser responsable de ninguna otra cosa. Entonces es una regulación que en términos generales no cambia mucho pues en el panorama, porque pues una persona ya sabe que utilizando o no la ley, pues puede adquirir seguros y lo va a hacer bajo su propio riesgo. Sí, de acuerdo, pero digamos quiero hacer la lectura de la norma y después le hago unos comentarios sobre lo que usted acaba de plantear. Entonces, simplemente, un poco como comentarles, la posición que has tenido en la superintendencia financiera es esa, y es que no puede estar físicamente el tomador pues en Colombia, que le toca irse de Colombia al exterior y contratar su seguro en el exterior. Y básicamente parte, digamos, de esa conclusión de la superintendencia se basa en la lectura del parágrafo segundo, cito textualmente el parágrafo segundo de la norma, que dice: toda persona natural o jurídica residente en el país podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro. Entonces, como la norma dice, esta parte del parágrafo, podrá adquirir en el exterior,
el entendimiento y la interpretación que hace la superfinanciera es que tiene que irse allá. Yo no estoy de acuerdo, digamos, yo tengo una posición diferente y es que va por el lado que usted está planteando, y es que el consumidor, estando en Colombia, puede contratar seguros en el exterior. Ya otro tema que no tiene que ver mucho con eso se supondría que el consumidor colombiano es el que busca el seguro, porque lo que sí no podría, porque está prohibido, es que la compañía que está en el exterior esté haciendo actividades de promoción en el país, porque no estaría autorizada para eso. Pero el ejemplo que usted pone es perfecto, usted entra ahorita a internet y busca un seguro, y usted mismo lo hace y lo contrata desde acá, un seguro con una compañía de seguros que está en el exterior. Bien, ¿yo por qué creo que la posición debe ser diferente o que la interpretación debe ser diferente? Básicamente por dos razones. Primero, porque de la lectura que les hago del parágrafo, me parece que es la que hace la superintendencia. Me parece que olvida un poco la parte inicial del artículo, y es que la parte inicial del artículo dice: salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, que son el parágrafo segundo, el parágrafo primero, que también lo vamos a mencionar ahorita, queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia. Yo le quito la primera parte, el salvo, y la lectura sería: queda prohibido celebrar, esta es la regla general, queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de seguro con entidades extranjeras no autorizadas, celebrar en el territorio nacional. Pero tiene una excepción esa prohibición, las del parágrafo precisamente. Entonces creo que la lectura que hace la superintendencia no es correcta, se pega un poco en el tenor literal de la norma, pero es que viene de una parte que es la regla general, donde dice: en Colombia no se puede celebrar contratos de seguro con entidades en el exterior, salvo, y esta es la excepción, la del parágrafo segundo. Pero adicionalmente a eso me parece que hay otro argumento que vale la pena presentar, y es que toda esta liberalización de servicios viene de la mano y como consecuencia de la participación en Colombia en el GATS, no el GATS, sino el GATS, que es el Acuerdo General de Servicios. Y en el Acuerdo General de Servicios hay 4 formas para prestar los servicios. Uno es comercio transfronterizo, otro que el comercio transfronterizo es el caso en el cual un consumidor, sin desplazarse de su domicilio, contrata un servicio en el exterior. Otro que es el tipo de la segunda modalidad, que es el supuesto en el cual el consumidor se desplaza a otro país para adquirir el servicio. Otro que se llama presencia comercial, y es que una empresa que está en el exterior tiene una representación comercial en un país, y otro que hay desplazamiento de los empleados de esa empresa para prestar el servicio. Bien, ¿cómo se llama el primer modo? Se llama comercio transfronterizo, y ese significa consumo de servicios sin desplazarse del domicilio. Así está en la OMC en el marco del Acuerdo General de Servicios. Y pues yo lo uno un poco con lo que dice el artículo 61 de la ley 1328, que dice comercio transfronterizo de servicios. Entonces yo pienso que el legislador, un poco lo que estaba pensando, siguiendo la mano, esto viene de la liberalización que viene de la OMC, y en la OMC dicen que hay un modo para prestar el servicio que es el comercio transfronterizo, y que eso es que se puede comprar el servicio o contratar el servicio sin desplazarse, y esto utiliza la misma expresión. Pues yo soy de la opinión, considero que entonces sí se podría celebrar contratos con aseguradoras que están en el exterior, estando el tomador domiciliado en Colombia. No obstante, pues esa es la posición de la superintendencia, y me parece que es un debate que vale la pena tenerlo presente. Bien, esto entonces en cuanto al tomador que se encuentra domiciliado en Colombia. Pero también encontramos otro tipo de seguro, otros ejemplos de seguro internacional en virtud de las partes, donde ya no miramos el tomador que está domiciliado en Colombia, sino el asegurador extranjero, el asegurador que está domiciliado en el exterior. Y acá aparece el otro parágrafo del artículo 61 de la ley 1328. Y es que esta es parte, hay 2 ejemplos específicamente que podemos traer acá, que son el parágrafo primero del artículo 61 y la ley 1450 de 2011, que establece en el artículo 74 el seguro agropecuario. En estos casos, compañías de seguro del exterior pueden ofrecer seguros en Colombia. ¿Cuáles son? Lo voy a leer, pero son: podrán ofrecer en el territorio nacional o a sus residentes única y exclusivamente seguros asociados al transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional, lanzamiento de transporte espacial, incluyendo satélites, que amparen riesgos vinculados a las mercancías objeto de transporte, vehículo de transporte de las mercancías, responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías en el tránsito internacional. Entonces, en estos supuestos, aseguradoras o compañías que están en el exterior pueden
prestar o pueden ofrecer contratos de seguro en Colombia. Y lo mismo ocurre con el seguro agropecuario, que está establecido en la ley 1450/2011. La compañía de seguros en el exterior puede ofrecer ese servicio en Colombia. ¿Qué se requiere? Se requiere que esas compañías se inscriban en unos registros especiales que se crearon, que son el RAIMAT y el RAISACS. El RAIMAT es el registro de aseguradoras del exterior que van a ofrecer seguros en el país, y el RAISACS es el registro de entidades aseguradoras e intermediarios de seguro del seguro agropecuario en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cuál es la regulación en este tema? Que perfectamente podemos tener aseguradores extranjeros que están domiciliados en el exterior, ahí es donde encontramos el elemento y la internacionalidad del contrato, que ofrecen seguros en Colombia, pero específicamente, como es un contrato regulado, para estos supuestos, para estos casos específicos. Preparando la charla revisé cuántas compañías de seguro están registradas, inscritas en el RAIMAT y en el RAISACS. En el RAIMAT hay 8 en este momento y en el RAISACS solamente hay 1. Acá surge una pregunta, y es, ¿qué pasa? Poco también va por el lado que usted estaba planteando. ¿Qué ocurre si se celebra un contrato con una compañía de seguros que no está inscrita en el RAIMAT o en el RAISACS? La norma trae una consecuencia jurídica específica, y es que ese contrato no tiene efectos, es decir, un caso de ineficacia si eso llegara a ocurrir, que un tomador colombiano celebra con una compañía en el exterior un seguro de este estilo, pero esa compañía no está inscrita en el RAIMAT o en el RAISACS. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que ya tenemos que podemos encontrar fácilmente, con la ley 1328, contratos de seguro internacional en virtud de la calidad de las partes, en virtud del domicilio donde se encuentran esas partes, y estos son los casos específicos que podríamos encontrar. Pero también podríamos encontrar, buscando en otras normas, casos de seguro y casos de compañías de seguro, casos de contratos internacionales, de seguros internacionales, por afectación de los intereses del comercio internacional. Acuérdense que afectación de los intereses del comercio internacional ya no es ir a mirar dónde están domiciliadas las partes, sino es ir a mirar si ese contrato implica que haya una transferencia de bienes o una transferencia de servicios o una transferencia de divisas, que es lo que se entiende por afectar los intereses del comercio internacional. Y encontramos, estos no son los únicos, pero encontramos unos casos que pueden calificarse como contratos de seguro internacional en virtud de la afectación de los intereses del comercio internacional en el decreto 2555 del año 2010. Y tiene que ver con los contratos en los cuales se da la autorización para que se expidan pólizas en dólares, y en esos casos, siempre que, por ejemplo, se trate de seguros de cumplimiento que garantizan contratos financiados con empréstitos en moneda extranjera celebrados con entidades del exterior, o sea, el elemento internacional es evidente, o seguros de daños cuando la reposición de bienes implica importar bienes al país, entonces se hace la reposición y hay que traer un bien de reemplazo, o seguros en los cuales, por ejemplo, un poco más simple, la indemnización se reconoce a una persona situada en el exterior. El decreto 2555 nos trae unos casos específicos, hay más, es un listado largo el que aparece en el artículo que está ahí 2.31.2.1.1, donde ustedes pueden identificar que en varios de esos supuestos podemos también hablar de contrato de seguro internacional. Entonces ya lo que estaríamos es pensando, por ejemplo, que no necesariamente el asegurador está por fuera, perfectamente puede estar tanto el tomador como el asegurador en Colombia, pero el contrato va a tener cierto efecto que afecta a los intereses del comercio internacional, que permite catalogarlo como contrato internacional, contrato de seguro internacional. Y entonces eso es lo que encontramos en supuestos como los del decreto 2555 del año 2010. Y por supuesto, pues entonces, digamos que lo que podemos ir concluyendo es que perfectamente sí pueden existir pues unos casos de contrato de seguro internacional, y más allá de eso, pues eso va a tener unos efectos importantes. Y acá pasamos al tercer punto de la presentación, es cuáles serían esos efectos que se pueden dar, pero ya desde el punto de vista del contrato de seguro, es decir, analizado no desde la generalidad del contrato internacional, sino desde el punto específico del contrato de seguro. Si estamos en alguno de esos supuestos que acabamos de plantear, donde tenemos un contrato de seguro internacional, pues cuáles serían esos efectos que se generan de esa internacionalidad. Y esos efectos son los que surgen por el conflicto de jurisdicción y los que surgen por el conflicto de leyes, y vamos entonces a hablar específicamente del
conflicto de jurisdicción. Cuando se habla de conflicto de jurisdicción, pues básicamente lo que estamos mirando es quién va a resolver la controversia que puede surgir de este contrato. Y acá vale la pena ir pensando, y es el ejercicio, la propuesta que yo les hago, ir pensando en el consumidor de seguros, no tanto en la posición de la compañía de seguros, sino ir pensando en un contrato de seguro internacional, pero como poniéndome la camiseta o la ropa del consumidor de seguros, porque en realidad esto lo que nos puede mostrar es que el consumidor de seguros, en estos casos de contrato de seguro internacional, puede estar en una situación de desventaja frente al consumidor tradicional de seguros, porque la solución de la controversia que se pueda presentar va a ser un poco más compleja o puede llegar a ser un poco más compleja. Bien, ¿qué encontramos entonces alrededor del conflicto de jurisdicción? Que ustedes van a encontrar tres grandes posibilidades para resolver los problemas que aquí se presentan. Y esas tres grandes posibilidades son las siguientes. Uno, que se haya pactado arbitraje internacional, que el contrato tenga pactado arbitraje internacional. No hay ninguna duda que se podría pactar arbitraje internacional, de hecho la internacionalidad la estamos sacando de la analogía que planteamos al inicio de la charla, artículo 62 de la ley 1563. Dos, este tema es bien interesante, que exista un pacto de una cláusula o que se haya pactado una cláusula atributiva de jurisdicción o de competencia. Habrá que analizar si eso es válido o no es válido en Colombia, hacemos algunos comentarios alrededor de eso. Y tres, cuando no he hecho uso de la autonomía de la voluntad, es decir, no pacté arbitraje y tampoco escogí el juez, si es que se pudiera o se puede, ya entramos en esa discusión, pues estoy en el conflicto de jurisdicción típico, tengo que buscar cuál es el juez, entonces tendré que buscar al juez que resolverá la controversia. Esos son los supuestos que pueden surgir de la relación internacional. De esos supuestos vale la pena, entonces, hablar un poco alrededor de los mismos. Y sobre el primer punto de arbitraje internacional, si se puede pactar, como evidentemente se puede pactar arbitraje internacional, pues vamos a encontrar que se van a dar tres efectos. Siempre ocurre esto en arbitraje internacional y lo traemos al caso de nuestro seguro internacional. Esos tres efectos son los siguientes. Uno, existe la posibilidad de escoger la ley aplicable al contrato. Y de esto no hay ninguna duda porque la ley 1563 claramente indica que cuando se pacta arbitraje internacional, las partes son libres de escoger las normas que van a regular ese conflicto y entonces en consecuencia el contrato. Eso está en el artículo 101 de la ley 1563. Dos, se pueden designar árbitros extranjeros. Y tres, se pueden pactar las normas de procedimiento. En la ley 1563 usted encuentra esos efectos cuando se pacta arbitraje internacional. Entonces, primera posibilidad, en el contrato se pactó arbitraje internacional y pues pactado arbitraje internacional pueden presentarse estos efectos. Ahora, vale la pena ahí hacer una pequeña referencia a lo siguiente, y es que en Colombia se ha entendido que es una cláusula abusiva cuando o pactar en los contratos como mecanismo de solución de controversias exclusivamente un mecanismo alternativo. Lo que sucede, y ahí vienen como los puntos que vale la pena empezar a analizar alrededor de estas problemáticas, lo que sucede es que claramente en ese listado de, llamémoslo actuaciones o de pactos que pueden considerarse abusivos, pues la Superintendencia Financiera ha partido de la base que está regulando contratos de adhesión donde se han impuesto esas cláusulas por parte de compañías vigiladas. Y acá, sí, en principio, si estamos hablando por lo menos en los supuestos donde el asegurador está en el exterior, pues no vamos a estar hablando de compañías vigiladas. Entonces, creo que hacer ese análisis vale la pena por lo menos tenerlo presente, pero sin pensar en que sea una cláusula abusiva ni que haya sido exclusivamente por temas de arbitraje internacional. Las partes quieren y están dispuestas a acudir a arbitraje internacional, pues lo pactan y van a encontrar esos efectos que estamos planteando ahí. Sobre el segundo punto viene un análisis que es bien interesante y es si es posible. Un comentario. Veíamos, gracias, cuando hacían la relación de los seguros que podrían ser contratados por compañías que no tengan domicilio en Colombia, veíamos el de responsabilidad civil. Sí. La superintendencia pues ha establecido como cláusulas o prácticas abusivas cuando no las partes, sino el interviniente, el beneficiario, no ha acordado tal cláusula, la cláusula de pacto internacional, y podríamos verlo en responsabilidad civil frente al beneficiario.
Esto es tanto para seguros internacionales como seguros que no sean internacionales, las cuales la superintendencia ha establecido que no es posible aplicar la cláusula compromisoria o pacto internacional frente a los beneficiarios porque ellos no son parte del contrato de seguro. Eso solamente está. Vale. Perfecto, gracias. Sí, la dificultad que se presenta ahí en el punto es, por ejemplo, en ese caso con la compañía aseguradora en el exterior, pues que no tiene la calidad de vigilada, digamos, la sanción que eso podría establecer. Pero además podemos ir un poco, si uno quisiera ahondar un poco más, y es que a lo mejor la ley aplicable a ese contrato no es la ley colombiana, entonces quedaría uno en una situación, digamos, como un poco más compleja, que es lo que creo que empieza a encontrar uno acá, como en estos vacíos, cuando hace esa unión entre temas internacionales y contrato de seguro. Bien, entonces eso es lo que ocurre con el pacto de arbitraje internacional y esos son los efectos como una de las posibilidades para resolver las controversias. Otra posibilidad es que lo encuentra uno de forma relativamente frecuente en los contratos, que se pacte una cláusula atributiva de jurisdicción o competencia. Acá el punto es un poco diferente porque acá pues hay que cuestionarse si esas cláusulas son válidas o no. Porque ¿qué es lo que ocurre? Porque nadie duda pues que es válido pactar arbitraje internacional porque hay una norma específicamente que lo está estableciendo. Pero por el contrario, y estas son normas de orden público por ser temas de carácter procesal, pues sí, las normas procesales son de orden público, no hay una norma específica que diga que las partes pueden escoger el juez. En otras legislaciones sí existe esa posibilidad. En Estados Unidos se ha desarrollado, por ejemplo, jurisprudencialmente esa posibilidad. En Europa tienen un reglamento comunitario que aplica en los países europeos donde está establecida esa posibilidad, que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad definen si quieren arbitraje o si quieren ir ante un juez y escogen cuál es el juez. En Colombia ese tema no es claro. Y la posición mayoritaria, y pienso que esa es la posición actual, es que no se puede porque son normas de orden público y no hay ninguna norma que esté habilitando pactar en contra. No obstante, me parece muy valioso un artículo que escribió la doctora Adriana Zapata sobre este tema, donde ella considera que las cláusulas atributivas de jurisdicción son válidas en la contratación internacional. Y ella da ciertos argumentos que quiero presentarles y resumirles a ustedes, donde ella básicamente lo que dice es, mire, la prohibición que aparece en el Código General del Proceso, pues ya lo hace un poco referencia, hacía referencia al Código de Procedimiento Civil, pero pues la norma no cambia en ese punto. La referencia que existe en el Código General del Proceso, o que existía en el Código de Procedimiento Civil, y que imposibilita pactar el juez ante el cual se va a resolver la controversia, está pensada para los asuntos domésticos, no para los asuntos internacionales. Primer argumento que ella plantea. Habrá que analizarlo. Segundo argumento, ella dice, no entiendo por qué la autonomía de la voluntad permitiría pactar arbitraje y no pactar juez, si el poder de la autonomía de la voluntad debería permitirlo. Tercero, no se les olvide, dice ella, que no hay una corte a nivel de derecho internacional privado y asuntos privados internacionales a nivel mundial donde se puedan resolver estas controversias. Entonces es mejor no dejar a las partes en el conflicto, sino que ellas mismas puedan resolver esas controversias, indicando dónde quieren ir a resolverlas. ¿Cuál es la gran dificultad que yo le veo? Porque todos me parecen argumentos muy valiosos. La gran dificultad es la norma de orden público, la norma imperativa que no admite pacto en contrario. Si no hay una norma que diga que sí se puede, como ocurre en materia arbitral, que tenemos toda una ley que nos dice en estos casos se puede pactar arbitraje, pues en principio no se va a poder. Es la única persona y el único artículo que yo conozco en Colombia de una persona que diga son válidas esas cláusulas atributivas de jurisdicción o competencia. Ahora, en la práctica el tema es complejo, porque en la práctica uno sí encuentra muchas cláusulas en los contratos de este estilo, que nos sometemos a la Corte del Estado de Nueva York, que nos sometemos a las Cortes del Estado de la Florida, y de hecho hay casos en los que se cumplen. Ecopetrol, por ejemplo, en sus temas internacionales se somete siempre a la jurisdicción de Nueva York, y va y resuelve sus controversias allá. Pero de pronto alguien podría decir, oiga, esa cláusula no es válida y podría discutirse, y eventualmente podría discutirse. Es un punto donde realmente no tenemos suficiente desarrollo, pero la posición mayoritaria es que ese tipo de cláusulas atributivas de jurisdicción o de competencia pues no tienen validez en Colombia. Pero eventualmente usted podría encontrarse con esa situación, impuesta o no la cláusula, pero podría encontrarse con esa situación. Entonces acá tenemos efectos de la primera posibilidad y efectos de la segunda posibilidad. Ahora miremos la tercera posibilidad, cuando toca buscar el juez. Y entonces, pues vale la pena empezar con un cuestionamiento, y es
sí puede el juez colombiano resolver controversias que se derivan de un contrato de seguro internacional o no. Entonces, pues la respuesta es que sí, pero pues obviamente tenemos que encontrar que se cumplan con los criterios de competencia que están establecidos en el Código General del Proceso. Y esos criterios de competencia, si ustedes, que todos los conocen, los recuerdan, básicamente indican que se puede demandar en Colombia por temas contractuales en 3 supuestos. 1, que el domicilio del demandado está en Colombia. 2, que a falta del domicilio del demandado, esto es como un salvavidas, se podrá demandar en el domicilio del demandante. Entonces, digamos que siempre, acá ya tenemos una primera conclusión, siempre el tomador colombiano podrá iniciar una acción contra una compañía de seguros que esté en el exterior en Colombia. Lo que pasa es que hay que analizar la efectividad real de eso. ¿Por qué lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Toca mirar la notificación y al final tendrá una sentencia que por efectos de territorialidad tendrá efectos en Colombia. Y si acá no hay bienes, o sea, si le toca hacer efectiva la sentencia y pues no hay bienes para hacer efectiva esa sentencia en Colombia, pues seguramente le va a tocar someter esa sentencia a un procedimiento de exequatur similar que exista en ese país. Y ahí el tema se empieza a poner un poco más complejo. Ahí es cuando yo les digo, piensen ustedes un poco, pónganse la camiseta del consumidor colombiano que ha tomado el seguro. Pero es perfectamente posible. Y una tercera posibilidad que establece el Código General del Proceso es que se puede demandar también en Colombia cuando el contrato se ejecuta en Colombia. Entonces, siempre que se presente alguna de esas posibilidades en un contrato de seguro que tenga elementos internacionales, pues vamos a poder decir, oiga, el juez colombiano va a poder resolver controversias que surjan de ese contrato. Vale la pena preguntarse, ¿y será que se pueden resolver esas mismas controversias la Superintendencia Financiera? Exacto. El problema que ocurre es que no son vigiladas. Entonces, si tenemos el contrato de seguro internacional en el cual la aseguradora está en el exterior, se podrá iniciar la demanda acá en Colombia, pero pues será ante los jueces porque la competencia de la Superintendencia Financiera pues está restringida, vigilada. No se podría. Y sobre esto hay conceptos ya también de la Superintendencia Financiera, donde ha dicho, pues yo no puedo entrar a juzgar ni analizar pues lo que se haya hecho en esos contratos con compañías de seguros en el exterior. Bien. ¿Está claro? ¿Está acá? Bueno. Entonces, eso un poco lo que tiene que ver con el conflicto de jurisdicción. Antes de pasar al conflicto de ley, digamos, yo insistiría en un punto y es si está o no está en desventaja o la posible desventaja que puede presentarse cuando hay un consumidor de seguros que está domiciliado en el país. ¿Por qué? Porque entonces, si él de pronto él solito decide contratar su seguro con una compañía de seguros en el exterior, de pronto tendrá otra posibilidad, y es que a lo mejor podrá demandar a la compañía de seguros en su domicilio. ¿Por qué? Porque seguramente existirá una norma que diga que allá está domiciliada esa compañía y que son competentes los jueces del lugar de su domicilio. Pero entonces pues habrá que hacer ese análisis, tendrá que analizar si consigue abogados en el exterior para demandar a la compañía de allá. Eso típicamente responde a un nombre, una práctica en el derecho comercial internacional que se llama forum shopping, y es que yo voy a buscar dónde, y eso es un poco lo que tendría que hacer un consumidor, habrá que analizar si vale la pena hacerlo, porque pues será un papel mucho más, un trabajo digamos adicional, podrá analizar si demanda en Colombia y cuáles serían las consecuencias y los efectos jurídicos, o si demanda en el exterior y cuáles serían las consecuencias de los efectos jurídicos. Y eso sería hacer forum shopping, que es buscar cuál de los jueces o cuál de los foros sería donde mejor le podría ir. Yo aquí tendría una solución con cara de pregunta, Héctor, si me lo permite. Yo estoy de acuerdo con la conclusión que usted dice por el artículo, no sé, 57, 58 del Estatuto del Consumidor, pues es claro decir que solo conocerá procesos contra vigilados. Pero uno podría decir que la regla general de ese Estatuto Consumidor es la jurisdicción de la SIC o a prevención del juez civil. Entonces, digamos que si uno presentase una demanda, ahí la Superintendencia Financiera tendría que rechazar la demanda, pero quedaría con el dilema si lo manda al juez del circuito o lo manda a la SIC. Debería decirle, señor consumidor, escoja. Okay. Una idea que a mí se me ocurre. Y termina en la SIC. Podría terminar en la SIC. Podría terminar en la SIC. Una preguntita. ¿Cabría la posibilidad de que un tomador en Colombia
celebre un contrato de seguro por cuenta de una persona que está en el exterior con una compañía de seguros que está en el exterior? Tomador en Colombia Yo pienso que sí. ¿En qué sentido? En que la discusión que se presenta es si el tomador tiene que desplazarse o no. Pues partiendo de la posición, digamos, que yo les planteo, que no hay necesidad de que se desplace, entonces ya el hecho de que esté acá lo va a habilitar para que tome el seguro, ya sea por cuenta o por cuenta de otro o no. Yo pensaría que sí. Yo lo veo, pues si es de los seguros que se permiten, yo pensaría que sí. Y la sí aseguradora tendría que estar afuera, no podría Claro, estar en Colombia. Yo pensaría que tendría que estar afuera, porque si está en Colombia, tendríamos que estar entonces es en los supuestos donde decíamos que es internacional porque está ya, digamos, está autorizada o porque están en los supuestos de afectación de los intereses del comercio internacional. Entonces yo pensaría que estando por fuera se podría hacer, por lo que el tomador estaría en Colombia, y yo pienso que estando el tomador en Colombia se puede, siempre y cuando se trate de esos contratos de seguro que no tienen restricciones, pero pensaría que sí. Bien, entonces, bueno, acá tenemos una solución, sí, interesante. No, me gusta, sí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que ya viene un tema jurídico más procesal, y es que toca definir pues la notificación de la compañía en el exterior, y más allá, porque eso hoy en día no es difícil o no es tan difícil, antes era mucho más complicado hacer notificación, exactamente, pero lo que sí genera la dificultad es si me toca hacer efectivo eso, porque pues no me pagaron a las buenas, ¿qué me toca hacer para poder hacer efectiva esa sentencia? Y ahí el tema se empieza a enredar un poco. Bien. Estos temas de conflicto de jurisdicción en el material, digamos en los distintos artículos que uno encuentra sobre la materia, no se aborda tanto, casi siempre se aborda más todo este tema de seguros internacionales o seguros con elementos extranjeros desde el punto de vista de la ley aplicable, pero no obstante es bien importante los efectos de la jurisdicción y los efectos que si lo resuelvo vía arbitral o lo resuelvo vía judicial van a tener sobre este tema. Entremos ahora a ese último conflicto, y es el conflicto de leyes. Y pues abordemos cuál sería la ley aplicable a esos contratos de seguro internacional que nosotros nos hemos planteado. Y el tema viene a adquirir una importancia tremenda, porque pues podemos encontrar regulaciones que disponen cosas diferentes a lo que disponen nuestras normas. La manera para verlo, y como lo quiero plantear, es pues haciendo una pequeña división entre los casos en los cuales las partes han elegido la ley aplicable y los casos en los cuales las partes han guardado silencio y no han elegido la ley aplicable. Entonces, pues tenemos un primer supuesto que podría llegar a presentarse, y es que usted tiene el contrato de seguro internacional y las partes eligieron la ley aplicable. Como previamente tengo que resolver el conflicto de jurisdicción, que era lo que yo les decía como una recomendación, entonces voy a estar en una de dos situaciones, es decir, esto se va multiplicando un poco. Que tengo arbitraje o que resuelvo la controversia ante el juez colombiano. Y entonces vamos a analizar pues cada una de esas posibilidades. Entonces, pues miremos la primera, que tengo arbitraje, es decir, yo encuentro mi contrato internacional donde tengo la cláusula compromisoria y las partes pactaron la ley aplicable. Entonces, en principio, eso no debería tener ninguna dificultad, los árbitros tendrán que resolver la controversia con la ley que escogieron las partes, porque el artículo 101 de la ley 1563 dispone claramente eso. Dispone sin ninguna duda que las partes son libres de determinar las normas sustanciales con las normas materiales con las cuales se va a resolver el litigio. La situación cambia un poco cuando yo ya cambio del arbitraje al juez colombiano, cuando ya estoy hablando es, listo, tengo mi contrato internacional, no pacté arbitraje, pero pacté la ley, que ese es un supuesto que se presenta también con regularidad. Porque acá no encontramos, pues no nos aplicaría en estricto sentido el artículo 101 de la ley 1563. Algunos consideran, por ejemplo, que si yo ya hice la analogía de todo lo que eran las normas de arbitraje internacional y me las traje para llenar el vacío que existe en la contratación internacional, pues me podría traer también el artículo 101. Pero lo cierto es que acá nos encontramos frente a una norma que ha dado lugar a muchas discusiones en Colombia, que es el artículo 869 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el juez colombiano
pues ya no va a poder aplicar las normas de arbitraje internacional. El juez colombiano pues va a aplicar su norma de conflicto, y su norma de conflicto, la norma de derecho internacional privado, es el artículo 869 del Código de Comercio. ¿Y esa norma qué dice? Dice, la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. Es una norma súper corta, pero da lugar a muchas dudas en materia de la contratación internacional. Y entonces, alrededor de esa norma existe en Colombia una discusión bien grande, porque además no tiene, me parece que es difícil decir, esta es la posición mayoritaria, eso está casi como 50 y 50, y es si esa norma es imperativa o no es imperativa, es decir, si admite pacto en contrario. Antes de entrar a mirar si es imperativa o no, o ya entrando un poco a hablar del tema de si es imperativa o no, pero desde un punto de vista especial de la norma hay que decir lo siguiente. Esa norma se puede ver, digamos, desde dos puntos de vista, y es que el contrato se ejecute en Colombia o que el contrato no se ejecute en Colombia. Y acá estamos entrando en un punto que no hemos dicho, y es ¿cómo hago cuando un contrato de seguro se ejecuta en Colombia o no? ¿Cuál será el elemento que me toca mirar para determinar si el contrato de seguro se está ejecutando en Colombia o no? Pero antes de ir a ese punto, que lo vamos a plantear más adelante, acá lo que valdría la pena indicar es que la norma puede, o la situación que le puede ocurrir al juez colombiano es le pueden ocurrir dos situaciones. Una puede ser que él encuentra el contrato internacional y el contrato internacional se ejecuta en Colombia, o que por temas de jurisdicción él va a resolver un conflicto internacional, pero el contrato se ejecuta en el exterior. Entonces, acá encontramos un primer punto, y es que si fuera imperativa, por lo menos eso lo aceptan los que consideran que la norma es imperativa en el sentido de decir que si se ejecuta en Colombia el contrato, la ley aplicable será la ley colombiana. Pero si el contrato se ejecuta en el exterior, pues esa prohibición no se estaría dando, porque sería hacer una interpretación amplia como extensiva de la prohibición, que es una norma restrictiva, que no se podría. Entonces, ahí viene como un primer punto, o una primera aclaración que me parece importante, y es que uno podría decir, creo que en eso no hay discusión, no hay mayor discusión en Colombia, y es que si es imperativa, o si se admite o no se admite, o si entramos en la discusión de si admite pacto en contrario o no, es para los casos en los cuales el contrato se ejecute en Colombia. ¿Bien? ¿De dónde y cuáles son los argumentos de un poco los que consideran que la norma es imperativa y los que consideran que no es imperativa? Básicamente, los que consideran que la norma es imperativa parten de la redacción de la norma y del punto de se regirá. O sea, el hecho de que diga que si el contrato celebrado en el exterior se cumple en el país, se regirá por la ley colombiana, eso hace que no admita pacto en contrario. Y hay voces muy autorizadas que pues consideran esto. Por ejemplo, desde el punto de vista de los seguros, el doctor Alejandro Venegas, él tiene escrito en un libro que analizó temas de seguro internacional, él considera que esto es una norma imperativa y que no admite pacto en contra. ¿Por qué? Porque la redacción de la norma, cuando dice se regirá, deja muy claro que no habría lugar a que interviniera la autonomía de la voluntad. ¿Listo? Bien. Yo tengo una posición distinta, yo me ubico en los que consideramos que la norma admitiría pacto en contrario. Y creo que hay algunos argumentos para justificar que la norma admitiría pacto en contrario. Primero, efectivamente, pues la norma dice se regirá, pero pues pienso que pues la norma tiene que disponer algo. O sea, las normas deben tener una consecuencia jurídica, y lo que está estableciendo ahí es la consecuencia jurídica. Pero desde el punto de vista de la redacción no contiene una prohibición exactamente, es decir, casi siempre uno como identifica la norma imperativa, porque dice no se puede, esta norma no admite pacto en contra, está prohibido, y tampoco esa es la redacción que tiene el artículo 869. Pero además, pues valdría la pena analizar qué se buscaría proteger con esa norma, porque siempre que hay una norma imperativa, pues uno lo que busca o lo que entiende es que hay un interés protector del legislador. Y el legislador pues busca proteger a algo o a alguien, y por eso quiere asegurar que siempre se aplique la legislación colombiana. Y ese interés protector se encuentra claramente en otro contrato que aparece en el Código de Comercio, que tiene una norma similar, que es el contrato de agencia comercial. Todos sabemos que el contrato de agencia comercial, ese contrato pues es un contrato que está diseñado a favor de la gente y establece unas prestaciones que están diseñadas a favor de la gente. Pues bien, dentro de las normas que regulan el contrato de agencia comercial, hay un artículo que es el artículo 1328. Ese artículo 1328 dice algo muy similar a lo que dice el artículo 869, dice que si el contrato de agencia comercial se celebra en el exterior pero se ejecuta en Colombia, se regirá por la ley colombiana, será aplicable la ley colombiana, y acto seguido dice
toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Entonces vale la pena hacer un análisis y es, oiga, ¿por qué el legislador en el contrato de agencia, específicamente para ese contrato, dijo toda estipulación se tendrá por no escrita? Claramente no admite pacto en contrario. ¿Y por qué en el artículo 869, que aplica a la generalidad de los contratos en materia de contratación internacional, no hizo la misma salvedad? Yo pienso que no la hizo es porque no encontró para la generalidad de los contratos la necesidad de proteger no al consumidor, sino proteger al que está celebrando un contrato y asegurar la aplicación de la ley colombiana como ley que lo va a proteger, como sí ocurre en el artículo 1328 de agencia comercial. Y lo que es cierto es que esa claridad del 1328, donde dice toda estipulación se tendrá por no escrita, pues no puede hacerse extensiva digamos, a los demás contratos, al demás universo, al universo completo de contratos. Entonces yo considero que la norma no es imperativa, pero ese debate viene desde hace años y sigue vigente y no hay jurisprudencia que diga, mire, es imperativa o no es imperativa, y se sigue presentando esta situación. Y acá uno saca o puede sacar una primera conclusión o una conclusión de todo este tema del arbitraje, ley aplicable, elección de ley aplicable, y es que si uno quiere, ya sea en un contrato de seguro internacional o en cualquier contrato internacional, si uno quiere asegurar la ley aplicable o una ley extranjera como ley aplicable a su contrato, pacte arbitraje internacional, vaya a la fija. Pacte arbitraje internacional, porque si no pacta arbitraje internacional y quien va a resolver la controversia es un juez colombiano, usted va a estar en esta situación. Y pues usted puede hacer otros análisis, el juez colombiano no está habituado a la relación internacional, usted le tendría, ojo que esto es importante, la ley extranjera, porque a veces uno habla de ley extranjera y entonces dicen, eso no se puede. No, lo que pasa es que el juez no conoce la ley extranjera y hay que probarla, es un hecho procesal y el Código General del Proceso indica cómo se prueba la ley extranjera. Entonces eso no es que pues, no la pueda aplicar, sí la puede aplicar, pero obviamente pues siempre va a ser mucho más sencillo pues aplicar la ley colombiana, que es la que se conoce, aplicar la ley extranjera. Entonces yo acá, digamos, saco una conclusión y dejo una recomendación, y es que si uno quiere pactar ley aplicable y ley extranjera como ley aplicable, pues lo mejor es pactar arbitraje, y va uno amparado en el artículo 101 de la ley 1563. Ya el otro supuesto es cuando las partes guardan silencio sobre la ley aplicable. Y también hay que hacer la misma distinción porque tiene consecuencias distintas. De hecho, fíjense ustedes que uno encuentra como 4 supuestos con consecuencias distintas. Es decir, uno encuentra un supuesto donde pactó arbitraje y escogió la ley aplicable, y eso tiene una consecuencia jurídica. Pactó arbitraje y no escogió la ley aplicable, que es lo que vamos a mirar acá. No pactó arbitraje, sino que resuelve el problema un juez colombiano, pero escogió la ley aplicable. Eso tiene otra problemática que hay que analizar, y es, no pactó arbitraje, resuelve el juez colombiano y no se dijo cuál era la ley aplicable. Entonces, esos son como los supuestos que se pueden presentar. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. En materia arbitral, hay que hacer una distinción según el tipo de arbitraje. Hay distintos tipos de arbitraje según las reglas de procedimiento. Esto porque es importante, porque esas reglas de procedimiento en materia arbitral son las que le dicen a los árbitros qué tiene que hacer cuando se presenta una duda, cuando se presenta un vacío. Y acá vale la pena traer 2 de esas posibilidades o de esa clasificación de arbitraje según las reglas de procedimiento, que son el arbitraje institucional y el arbitraje legal. El arbitraje institucional, ¿cuál es? El arbitraje institucional es el arbitraje en el cual las partes se someten al reglamento de una institución arbitral. CCI, por ejemplo, Cámara de Comercio Internacional, o para no ir tan lejos, reglamento de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá también tiene su reglamento de arbitraje internacional. Bien, la generalidad de esos reglamentos dicen que cuando las partes no escogieron la ley aplicable, el derecho que van a utilizar los árbitros para solucionar la controversia va a ser el derecho apropiado. Así dice. Puede sonar como un poco subjetivo o no. Esto sigue mucho un poco el common law, donde se habla del proper law, y entonces nosotros tenemos un sistema diferente. Nuestro sistema de conflicto de leyes es distinto, que es el artículo 869, que habla un poco desde el principio medieval del lex loci solutionis o lex loci executionis, y busco de esa forma la ley aplicable. Bien, pero en materia arbitral, por lo menos desde el punto de vista del arbitraje institucional, lo que se dice es que los árbitros buscarán el derecho apropiado. Buscar el derecho apropiado, ¿qué significa? Es analizar todos los puntos de contacto que tiene ese contrato con los distintos ordenamientos jurídicos y definir cuál se consideraría el mejor derecho para solucionar la controversia.
A nosotros, personalmente, a mí me parece que eso es un tema un poco como subjetivo, pero uno habla con abogados que han sido formados en el common law y esto les parece absolutamente normal. Lo que pasa es que nosotros estamos más habituados es como a la consecuencia específica de la regla, de la norma jurídica, entonces nos parece un poco, o por lo menos en mi caso personal, un poco más complejo entender el alcance de todo lo que significa, pero la realidad es que si ustedes pactan arbitraje CCI, arbitraje AAA, arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y los árbitros van a tener que buscar la ley aplicable a la controversia, van a buscar el derecho apropiado. Es decir, van a hacer un análisis de hecho de todas las situaciones o todos los vínculos que tiene ese contrato para definir cuál es la ley aplicable. Traigo también a colación el arbitraje legal. El arbitraje legal es, pues las partes no escogieron arbitraje institucional y entonces el arbitraje va a estar regulado por las normas jurídicas pues, que están vigentes, en este caso la ley 1563. Y lo traigo con un objetivo específico, y es que nuestra norma de arbitraje, la ley 1563, dice que la ley aplicable que se utilizará para resolver la controversia será, cuando las partes no lo han elegido, el derecho pertinente. ¿Por qué pertinente? La verdad es una duda, porque en realidad cuando se hizo la ley 1563 se siguió la ley modelo de UNCITRAL y la ley modelo de UNCITRAL dice derecho apropiado, porque lo que se habla en el mundo es del derecho apropiado, pero acá lo pusieron derecho pertinente. Si uno analiza, pues o sea, el pertinente es un poco más subjetivo, me parece a mí, pero yo pensaría que si vienen a significar o se quiere que signifiquen lo mismo, pero si el arbitraje es legal, usted de pronto va a tener una pequeña discusión entre si es apropiado o pertinente. Me parece que ese no es el fondo del tema. Así quedó nuestra norma, pero así lo encuentran ustedes en la ley 1563, pero pienso que se asimila a lo que se está aplicando en materia de arbitraje internacional, pues en la generalidad de reglamentos de arbitraje y en la generalidad pues, de los distintos lugares en el mundo. Entonces, en materia arbitral, esa sería la solución. Se va a encontrar la ley aplicable en función del tipo de arbitraje. Si es institucional o si es legal, pues va a encontrar la ley que va a ser aplicable a su contrato internacional. Y si es ante el juez colombiano, pues el juez colombiano solamente tiene una norma, que es otra vez este artículo 869, el que le dice: la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. Esa es la norma de conflicto por excelencia en Colombia en materia de ejecución de los contratos. Entonces, ¿esa norma qué sigue? Esa norma sigue, les decía hace unos minutos, un principio que en el derecho internacional privado se conoce con el nombre de lex loci solutionis, lex loci executionis. A los que les tocó estudiar derecho internacional privado, a mí me tocó, a usted también le tocó, pero no se va a acordar de nada, y eso era en quinto año. Porque hoy en día ya no se estudia derecho internacional privado en las universidades, se estudia como derecho comercial internacional, se está olvidando un poco, se deja un poco a un lado. Yo creo que usted no estudió derecho internacional privado. Me pasó exactamente lo mismo que me hubiera gustado tener un profesor. Hoy en día, digamos, ya como que no se hace tanta alusión, pero siguen existiendo a las normas de conflicto y a todas estas reglas de derecho internacional privado, sino que se buscan soluciones distintas que vienen como de otras fuentes, como de temas de lex mercatoria, temas de tratados internacionales, lo que es derecho comercial internacional. Pero bien, esta norma de conflicto, que es la norma por excelencia en materia de ejecución de los contratos en Colombia, sigue pues ese principio que existe en el derecho internacional privado, que indica que la ley aplicable a los contratos es la ley del lugar donde se ejecutan, o lex loci solutionis o lex loci executiones. Y entonces, acá viene un punto interesante en materia de seguros que tocaría entrar a analizar, y es, más que cuándo, es dónde se entendería que un contrato de seguro internacional, o mejor, cuándo se entendería que un contrato de seguro internacional se ejecuta en Colombia, o cómo hago yo para determinar cuál es el lugar de ejecución de ese contrato de seguro para saber si se aplica la ley colombiana o no. La norma o las normas colombianas no dicen nada, ante eso hay un total, digamos, vacío. Lo que dice la doctrina y lo que he podido encontrar alrededor del tema es que se entiende que donde esté ubicado el riesgo es el lugar de ejecución del contrato. Pero fíjense que eso no es una respuesta absoluta, porque entonces ya alguno me dirá: ¿y si el riesgo se mueve? ¿Y qué pasa? Y eso es lo que más pasa. ¿Cuántos días residen? Entonces, No, pues si sería el domicilio de una persona. Sí, no, pues, Porque no, pues sí. pero fíjense que la norma no lo dice. Estados Unidos todos los días y regreso. Para eso está el personal.
¿Perdón? Un reaseguro que el riesgo Es que, fíjense, acá, digamos, esta ya es como la parte final de la presentación y un poco lo que buscaba también es como generarles como todas estas dudas porque hay muchos vacíos. ¿Sí? O sea, cuando un contrato se ejecuta, no hablemos cuando un contrato se ejecuta, uno piensa en las obligaciones del contrato, ¿cierto? No estoy hablando del seguro. Una compraventa se ejecuta entregando el bien y entregando el precio. Pero si uno lo mete en una franquicia, eso se puede empezar a complicar más porque hay 80.000 obligaciones. Y en un seguro, la obligación no solamente es, digamos, trasladar el riesgo, hay también trasladar la prima, o hay ciertas obligaciones de garantía, etcétera, etcétera. Entonces, la ejecución, en mi opinión, no debería ser solamente el tema del riesgo. Pues es que ahí viene... El tema del reaseguro pues no es realmente lo que estamos tratando acá, pero en el fondo, ¿cuál es el riesgo en un contrato de reaseguro que es un verdadero contrato de seguro? Es la aparición de un pasivo en el patrimonio o pues de una obligación en negativo dentro del patrimonio de la aseguradora cedente por unas indemnizaciones que tiene que pagar en los contratos de seguro directo que ella celebró. Entonces la conclusión a la que uno llega o cuando hicimos todo el estudio en el tema de la tesis de reaseguro de la maestría nuestra fue que el lugar donde estaba domiciliada la cedente era el lugar donde se entendía que estaba ubicado el riesgo en el contrato de reaseguro, pero eso es distinto de los contratos de seguro donde uno habla por ejemplo de una aeronave que está de aquí para allá, dependerá de la bandera, bueno, de mil cosas. Pero en el contrato de reaseguro la conclusión a la que llegamos nosotros, que tampoco es absoluta, era que era el domicilio de la cedente. ¿Y el riesgo de los...? En las retrocesiones, cada retrocesión tiene un contrato aparte. Luego uno no podría decir que a cada contrato, que a todos se les aplica el mismo... Aló. Ahí aprovechando que la doctora María Cristina incitó un poquito a salirnos, hay un tema que a mí con esta ley 1328 siempre me ha llamado la atención y incluso que es un tema de actualidad en estos días. Uno ve la ley, como lo acabamos de ver, los colombianos pueden consumir seguros en el exterior, salvo, y entre los salvos está cuando interviene una entidad estatal que es tomador o beneficiario de una póliza. Entonces, ¿esto qué hace? Seguros de cumplimiento quedan excluidos de ser un seguro, un contrato de seguros internacional. Entonces tenemos que pues, contratarlo acá en Colombia. Entonces eso que lleva a que en grandes proyectos de infraestructura o dividimos el contrato. Es decir, vamos a construir el túnel, entonces lo dividimos entre el que lo diseña, el que lo ejecuta, o el fronting, donde la entidad aseguradora colombiana es un intermediario y cede. Entonces uno pensaría, oiga, la discusión si en este tipo de contratos permitiéramos abiertamente la contratación de seguros internacionales. Entonces ahí uno se debate un poco entre la industria nacional y la industria internacional, pero el otro día se puso un elemento más interesante en esta discusión y lo discutía con alguien mientras entrábamos. Hace unos días en Colombia estábamos muy contentos, salió el presidente de EPM a decir, les tengo una buena noticia,
las aseguradoras, Mapfre acaba de darnos una garantía de cobertura, está cubierto el siniestro. No sé si uno es un poco desconfiado, pero dice, pues hay que estar contentos, pero el diablo está en los detalles, lo importante es cuánto van a cubrir, no hay que celebrar antes de tiempo. Y la segunda parte fue que públicamente, yo soy un mero espectador, yo no sé nada del tema, públicamente dijo él, en este caso hay un fronting, 17 compañías del exterior, nosotros cedimos completamente el riesgo. Entonces, mi pregunta, este tipo de ley y las discusiones que estábamos viendo, sería sumamente interesante si se planteara la posibilidad de contratar en esos grandes proyectos de infraestructura seguros internacionales, pero en eso sí necesitaríamos la experticia de Héctor para que nos ayude, porque pues técnicamente es un tema pues complejo y no se puede. Pero nadie prohíbe el fronting. Está la limitación del 10% de los riesgos de patrimonio periódico. El seguro no se puede porque es asegurado al Estado. Pues yo tengo una pregunta, de pronto un poco como obvia, pero pues nunca está de más. Digamos, en mi experiencia, la mayoría de pólizas indican en la misma carátula el lugar de ubicación del riesgo, ¿sí? O al menos dice, por ejemplo, en las de cumplimiento dice ciudad de ejecución o lugar de ubicación del contrato, ¿sí? Mi pregunta sería, con base en esto que hemos discutido, o pues que nos ha hecho el favor grandísimo de explicarnos porque es bien complejo, ¿eso podría discutirse? O sea, digamos, el hecho de que la póliza diga lugar de ubicación del riesgo, Nueva York, ¿podría uno entrar en un proceso a discutirlo? Yo pienso que sí. Yo pienso que... A pesar de que ya esté escrito y que Pues no sé el si tomador sea ya- diga, el tomador tenga la póliza, haya consultado la póliza desde el inicio, conozca el lugar, conozca la No, tocaría como estipulación mirar desde el el inicio. detalle, pero en principio si no está prohibido, o sea, salvo que tenga que estar el riesgo en ese sitio, en principio si no hay una limitación yo pensaría que podría llegar a discutirse. Pero volviendo sobre el tema que me parece importante, y ya como para ir cerrando, porque les quiero contar un caso que de pronto algunos conocen, así como Mapfre y todo. Como para aterrizar que esto, aunque no es del día a día, pues empieza a tener y cada vez tiene como más importancia, porque cada vez hay más relaciones internacionales. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa con el artículo 869? Lo que planteaba Eidelman. Toca buscar en cada contrato, porque del contrato surgen varias obligaciones para las partes, toca buscar cuál es la obligación más importante o la obligación principal, o los europeos lo llaman en su reglamento de ley aplicable a las controversias, a los contratos internacionales, la prestación característica. Tengo que buscar cuál es esa prestación más importante. Y eso es algo típico que se presenta en el sistema Lex Loci Soluciones. Me toca buscar y digo, pero venga, acá hay dos obligaciones, entonces hay que pagar la prima, pero también entonces está la transferencia del riesgo. ¿Cuál de esas dos es la que debe entrar a tomarse? Lo que se ha dicho, lo que he encontrado, que se ha planteado en Colombia, es buscar o entender que el lugar de ejecución es el lugar donde está ubicado el riesgo, pero fíjense que eso no nos soluciona todo, porque entonces ya vimos acá que puede haber pues, casos donde el riesgo se está moviendo. En Europa, en el reglamento 593, que es el que regula todo este tema, ellos tuvieron en Europa durante mucho tiempo, los países europeos, un sistema similar al nuestro, al Lex Loci Soluciones, y en 1980 lo cambiaron a través de una convención, que es la Convención de Roma sobre ley aplicable a los contratos internacionales. Eso hoy en día es un reglamento comunitario, y ellos utilizan un sistema distinto, que es buscar la ley del contratante que cumple la prestación característica. Y para ciertos contratos, dentro de los cuales está el contrato de seguro, vieron el tema como complicado, que el mismo reglamento dice es esto. Y en Europa lo que ocurre en materia de seguros, hay varias reglas, pero la regla principal
es que se entiende que la ley aplicable, o cuando hay que buscar cuando hay que buscar la ley aplicable a los contratos de seguro, se busca la ley del lugar donde está ubicado el riesgo en el momento, le ponen una fijación, ¿no? Le fijan un tiempo, en el momento de la celebración del contrato. Entonces ya no importa, o sea, si podía estar ahí en el momento de la celebración, pero pues si el riesgo, pues por algún motivo se tenía que desplazar o lo que fuere, ya no importa dónde se estuviera dando ese riesgo, la ley aplicable va a ser la ley de ese lugar donde estaba el riesgo al momento de la celebración. Pero eso es porque ellos ya tienen un sistema que no tenemos nosotros, donde no solo tienen un sistema muy sistemático de cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales, sino que contrato por contrato, en los casos difíciles como el de seguro, han establecido la ley aplicable acá es esta. Nosotros tenemos simplemente el artículo 869 y nos tocará, en caso de que se presente una situación, pues entrar a buscarle pues la ley aplicable. ¿Listo? Yo quiero ir terminando con lo siguiente. Lo que yo he querido es mostrarles a ustedes que esa articulación entre derecho internacional privado y contrato de seguro, lo que surgen son tal vez más preguntas que dudas, porque acá planteamos y traemos algunas discusiones y algunas soluciones, pero no hay mucho desarrollo jurisprudencial tampoco sobre el tema. Entonces creo que digamos que uno podría dejar algunas recomendaciones como escoja la ley aplicable y pacte arbitraje y vaya a la fija. Lo que pasa es que no siempre esa es la situación, que a uno no le llega el caso perfecto a la oficina. Entonces acá lo que hay es como muchos vacíos, y me parece que eso es como la utilidad del tema de la tertulia, como mostrarles un poco esos vacíos que se pueden presentar. Y dentro de esos vacíos hay un caso que les quiero contar que uno podría empezar por tratar de identificar si era internacional o no, porque tiene un elemento muy leve internacional, pero simplemente para mostrarles que incluso no solo desde el punto de vista de seguros, sino de la contratación internacional, estas problemáticas son muy desconocidas, y hay muchas dudas alrededor de qué es exactamente el conflicto de jurisdicción y qué es exactamente el conflicto de leyes. Y entonces hay un caso en seguros, usted me hablaba ahorita de un caso de 12 años, pues este tiene 18 años. Y fue un caso en el cual rápidamente les cuento qué fue lo que pasó. Y no han fallado en primera instancia. Y hoy lo busqué para la presentación a ver si ya tenía fallo en primera instancia. Y lo enviaron a un juzgado que no sabía que eran unos juzgados nuevos, transitorios, civiles del circuito transitorio. Bueno, lleva 18 años. Bueno, ¿qué ocurrió en este caso? Una compañía colombiana necesitaba comprar unas maquinaria amarilla. Y entonces contactó a una sociedad colombiana para hacer el negocio de esa compra de maquinaria amarilla. Esa sociedad colombiana representa a una sociedad en Estados Unidos. Y entonces al momento de celebrar el contrato de compra-venta, entonces el contrato celebró comprador, pues la compañía, una sociedad colombiana, y vendedor, la sociedad colombiana con la sociedad extranjera. Esas dos se comprometieron a entregar las máquinas. Y entonces, dentro de ese negocio, se plantea pues, que se necesitan unas garantías o unos seguros, y entonces él, seguramente, yo acá le pongo de mi cosecha de lo poco que hay del tema, pero pues seguramente entonces en la negociación del contrato el comprador dijo, oiga, yo quiero un seguro, y se contrató con una compañía colombiana un seguro de cumplimiento, y ese fue el negocio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Ya lo ubicó? ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que terminó ocurriendo? Pues que hubo incumplimiento, y entonces se le hizo la reclamación a la compañía de seguros, y la compañía de seguros dijo, sí, acá hubo un incumplimiento, y pagó. Y entonces dijo, me subrogué, entonces voy a cobrar. Y entonces inicia un proceso, y lo que hace la compañía de seguros es demanda. Lo primero es, ¿a quién va a demandar? Pues demando pues a los que incumplieron. Entonces demando a la sociedad colombiana y a la sociedad extranjera. ¿Dónde demando? No parecía, pero conflicto de jurisdicción. Entonces demanda conflicto de jurisdicción, demanda en Colombia, y demanda a las dos en Colombia. Cuando presentan la demanda, se la rechazan por falta de competencia, pero así, rechazo in limine. Oiga, ¿por qué me rechaza la demanda? Entonces me dicen, porque es que usted se subrogó, y es que hay una clausulita que usted de pronto no vio en la orden de compra, que dice que se sometieron a la ley de un estado en Estados Unidos, Delaware o Nueva York, no sé, con la ley. Entonces, bueno, venga, yo le voy a presentar recurso, porque es que ahí dice que nos sometimos a la ley, no a la jurisdicción, y si fuera la jurisdicción, no, que no se puede escoger el juez que va a resolver la controversia. Entonces, presentaron apelación y se fue al Tribunal de Bogotá. Y el Tribunal de Bogotá confirmó, y entonces llegó y dijo, oiga, es que
Pues lo que dice la orden de compra, y usted tiene que someterse a lo que habían establecido las partes, es que la ley aplicable es la ley del Estado de Delaware. Por eso, la ley, no el juez. No importa, la ley, entonces usted no puede litigar en Colombia, vaya y litigue allá. Venga, pero hay un colombiano, eso genera un fuero de atracción. Bueno, acción de tutela, tocó meterle tutela. Y entonces presentaron la tutela. Le correspondió al doctor José Fernando Ramírez y le dio claridad al tema en una sentencia de tutela súper corta, más o menos de 6 hojas, explica con toda la claridad la diferencia entre conflicto de jurisdicción y conflicto de ley, y lo que le dice al tribunal es, oiga, usted se equivocó, porque usted leyó conflicto de jurisdicción donde dice conflicto de ley. En ninguna parte las partes dijeron que iban a resolver sus controversias en Estados Unidos, sino que esa era la ley aplicable. Admita la demanda. Y duraron 3 años en la admisión de la demanda. Y es un caso absolutamente complejo que lleva 18 años y no ha tenido sentencia. Estuve hoy chismoseando, están en un tema de unos dictámenes periciales. Debe estar bueno el caso. Seguramente acá varios lo deben conocer. Eso simplemente para mostrarles que estos temas, que no son del día a día, cuando surgen generan problemas porque también hay mucho desconocimiento alrededor de eso. Conflicto de jurisdicción, la ley aplicable, que si es internacional, que si no es internacional, que si se puede aplicar la ley extranjera. Eso era lo que les quería traer, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Ahí les dejo la presentación. Muchas gracias. Doctor Héctor, muchísimas gracias por tan amena presentación, absolutamente interesante. Reitero acá lo que hemos dicho con Eidelman, ojalá lo hubiéramos tenido usted de profesor de Derecho Internacional Privado, hubiera sido un espectáculo de clase. No sé si de parte del público que está bastante activo allá con la venia del doctor Héctor, alguna pregunta adicional que quieran hacer. En cuanto al artículo 869 del Código de Comercio, pues y precisamente esa pregunta es la que me dejó pensando al final, como es una norma imperativa. Y yo decía, pues, es que, y hablábamos, como usualmente las normas suelen tener un tal y debe tener una sanción, pero entonces es un concepto de imperativismo muy kelseniano para mí, o sea, como de que todas las normas son efectivamente normas que establecen supuesto de hecho y a su vez una sanción. Pero pues hay muchos tipos de normas y estaba intentando como recordar dentro del chorrero de tipo de normas que había, entonces estaban como las que asignan competencias, etcétera, potestativas y demás. Y yo decía, pero pues de pronto la pregunta no es imperativa, sino si es de orden público, y ahí habría que analizar más bien, las normas de orden público suelen caracterizarse por defender o porque detrás de ellas suele haber una función administrativa o suele haber este tipo de materias. Y yo decía, bueno, de pronto sí la hay, porque pues si efectivamente se está cumpliendo en Colombia, se está intentando proteger efectivamente que las relaciones negociables de Colombia, que se estén dando dentro del territorio donde suelen haber involucrados agentes que pues tienen su sitio de negocio acá, tengan un lugar efectivo en Colombia donde lo puedan hacer cumplir, porque pues si la están haciendo, o sea, si el contrato está haciendo cumplir acá, es porque deben tener un giro de negocios acá en Colombia. Entonces pensaba yo más bien por ese lado de pronto de orden. Yo creo que más que pregunta era como una precisión que tenía ahí para decirle a dos comentarios porque me parece importante. ¿Imperativo en qué sentido? En que no admite pacto en contrario. Efectivamente es una norma de orden público. Imperativo entendido que la autonomía de la voluntad está restringida y entonces no pueden cambiar la consecuencia jurídica que trae la norma. Ahora, si uno analiza eso, creo que tendría que analizar un poco lo que usted está diciendo, y es ¿qué buscaría el legislador proteger con esa prohibición para las partes? Y de pronto sería como proteger que se aplique siempre el derecho colombiano, pero ¿eso qué efecto tendría? Me parece que podría hoy en día, sobre todo, ahora, no se nos olvide, esto son normas del 71, ¿no? También esto es algo más reciente, esto está en el Código de Comercio. Pero ¿cuál es el punto? Yo creo que eso lo lleva a uno a una conclusión, por lo menos a mí me lleva a una conclusión que yo no le veo tanto sentido, y es que el legislador hubiera presumido que siempre en todos los negocios internacionales tiene que proteger al colombiano o al residente o domiciliado en Colombia, y yo creo que eso es presuponer que el colombiano está en desigualdad frente a cualquier otro contratista o contratante extranjero, y creo que hay muchos casos donde es todo lo contrario, donde el mismo colombiano quiere salirse de ahí. Entonces por eso yo creo que va por ese lado.
estoy de acuerdo con usted, pero a mí cuando lo he analizado me ha llevado a que sería suponer entonces que los colombianos estamos siempre en desigualdad frente a un contratante extranjero. Lo que no ocurre, fíjese, que ahí se encuentra una razón muy clara en la agencia comercial, porque es que como hay norma de cesantía comercial, indemnización equitativa, pues se necesita asegurar que eso se aplique, y la manera para asegurarlo es con la prohibición que trae el 1328, prohibición que uno no encuentra en el 869. Pero eso, ahí hay mucha tela para cortar. Ahí hay mucha tela para cortar. Es interesante, es bien interesante. El momento de ejecución quiere decir que hay negocios acá. Ese es el tema que me estaba pensando. Gracias. ¿No? Lo vi. ¿Sí? Ahora. Pues ya que... Ya que... No, Héctor, muchas gracias por la conferencia, de verdad. Un repaso, un resumen de una clase de Derecho Internacional que a muchos nos hizo falta. Yo creo que también lo importante, y lo voy a conectar con la charla de la vez pasada, que creo que usted vino con el tema de innovación que explicó Luis Herrera, para mí sigue siendo la conclusión. O sea, el problema de nuestros días es la falta de libertad en las normas, porque fíjese cómo cuando usted explicaba los seguros que podían ser internacionales, pues el margen para los seguros de las personas de a pie, un seguro de automóviles, seguros de vida, gente que podría aplicar a seguros que les puede dar como una especie de salvavidas de seguridad social a una persona que pronto no cotizó, seguros de salud, etcétera, etcétera, pues quedan, perdone la expresión, peluqueados con la norma. Y queda para una serie, digamos, de pronto de grandes riesgos, cosas de ese estilo. Desafortunadamente eso es la falta de libertad de mercado y de regulaciones o de hiperregulaciones, como usted también lo mencionó, hace que el tema de innovación realmente pues quede truncado en la industria financiera. De hecho, yo les cuento, la semana pasada yo estuve en el Congreso de Derecho Financiero, que es básicamente temas bancarios, y allá tienen el problema que pues hay mucha gente haciendo desde el lado de la tecnología, pero el problema que tienen los mismos bancos y las empresas que están uberizando la economía es la regulación. Y con un tema adicional que uno mira, pues ese artículo que usted mencionó, el 869, Sí. Pues lo hicieron en el año 70, y entonces eso me hace pensar a mi papá cogiendo avión, que todavía coge avión con corbata, porque pues antes coger avión tocaba subirse en corbata, ¿sí? Hoy los jóvenes cogen avión, compran el tiquete y se suben en minutos al avión. Y esto, ¿cómo? Y se podía fumar. Entonces, esto está cambiando porque estos temas que a uno del comercio internacional antes se veían como temas de, no sé, marítimo, carga, aviación, o sea, de negocios gigantes, hoy es una compra en internet, la reserva de un hotel, o sea, temas del día a día, y adicionalmente eso tiene que ver también con la liberación de la práctica de no solamente de la economía a nivel mundial, desde más o menos tal vez los 60, 70, inclusive los 80, se liberalizó, y hay libertad salvo los temas financieros, libertad de movimiento de mercancías, pero el tema de libertad de movimiento de las personas, de los servicios, de las profesiones no tanto. Y yo creo que el mundo tiene que ir a que estas normas sean tan sencillas como, ok, esto se lleva en un juzgado en México, pero el abogado litigante es colombiano y el de la contraparte de Canadá, no sé. Eso tiene que evolucionar a poder liberalizar esos servicios. Doctor Héctor, ¿tiene algún comentario No, de acuerdo. adicional? Pues, no, es lo que pasa un poco en el arbitraje internacional, eso sí. Digamos que esa liberalización sí la tenemos en el arbitraje internacional. Y donde se hacen pues bueno, hoy en día también los juzgados uno puede hacer audiencias por videoconferencia, pero donde está usted con árbitros de distintas nacionalidades y todo. Pues doctor Héctor, Gracias. nuevamente en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros, Acoldese, mil gracias por aceptar nuestra invitación para la tertulia. Muy agradable el tiempo, pasó volando, pero ya por horario tenemos que dar por concluida la tertulia. Nuevamente un aplauso para el doctor Héctor.